¿Qué pasaría si las mejores historias de guerra británicas no son las que figuran en los libros de historia, sino las que yacen en archivos polvorientos? La gran pantalla mostró valor, coraje e ironía en películas que se desvanecieron antes de ser celebradas. Pero pregúntale a cualquier veterano que haya visto todo y te dirá, algunos rollos olvidados impactan más que éxitos de taquilla, desde heroísmo silencioso hasta amarga verdad. Aquí hay 12 películas británicas de guerra que, según veteranos, merecen más respeto del que recibieron. Número 12. El largo día que muere. 1968. No empieza con gloria, solo confusión. Tres paracaidistas británicos, varados tras líneas enemigas, vagan por un paisaje silencioso. La victoria significa supervivencia. Y la supervivencia significa perder una parte de ti mismo. Los largos días que mueren no se tratan de los grandes discursos ni de las banderas que ondean. Se trata del eco hueco que sigue cuando el ruido cesa. El director Peter Collinson despojó la pompa de la guerra. Para mostrar algo crudo, se fractura y parece como si cada línea murmurara desde recuerdo embrujado. La cámara no parpadea. Se posa la duda en los rostros de hombres que ya no recuerdan por qué siguen peleando. Lanzada en una década antiguerra, la película pasó desapercibida. Demasiado oscura para los aficionados a la guerra, demasiado brutal para el cine de autor. Pero los veteranos reconocen en ella algo familiar. Cansancio, duda, calma tras el caos. Con el tiempo, críticos la reevaluaron como una de las representaciones más auténticas del agotamiento en la guerra. No se trata de ganar ya. Se trata del largo trote hoy. Hacia el final de un día muy malo, al verlo entiendes por qué lo admiraban los soldados. No les mintió. Simplemente los miró a los ojos y dijo, sé la orden 11. Matar 1958. Imagina ser enviado a una misión en la que tu éxito depende de quitar la vida a alguien que nada ha hecho, salvo estar del lado equivocado de la historia. Órdenes para matar, osar preguntar. Pocas películas de guerra se atreven a tocar ese tema. ¿Qué hace el deber con la conciencia? Anthony Asquith dirige este drama inquietante. Un agente estadounidense en la Francia de la guerra para eliminar a un supuesto doble agente. Cuando ve a su objetivo, un hombre bueno e ingenuo que confía plenamente en él. La misión se vuelve un dilema moral. Es tranquilo, casi claustrofóbico. La tensión reside en los silencios de los ojos de los hombres, forzados a elegir entre sumisión y humanidad. No hay grandes explosiones. Solo el tic-tac de culpa cuando estalló. La gente esperaba hazañas. No sabía pensar. Algunos lo calificaron de demasiado lento. Sin embargo, veteranos vieron algo más. La franqueza de la película al mostrar qué significan las órdenes cuando estás a solas. Hoy es una de las exploraciones más valientes de Gran Bretaña sobre el conflicto moral en la guerra, sin discursos patrióticos ni finales limpios. Solo un soldado enfrenta la verdad de que a veces hacer lo correcto se siente como traición. Número 10. Invasión Cuarteto. 1961. Si los 12 sucios hubieran sido británicos, más peleones y algo desequilibrados, podría parecer un cuarteto de invasión. Esta comedia bélica sigue a un grupo de oficiales considerados inaptos que no quieren quedarse fuera de la lucha. Lo que sigue es una misión loca tras las líneas enemigas, que mezcla humor de gallo con valor ante lo absurdo. Dirigida por Jay Lewis. La película equilibra humor seco británico con un tono melancólico. Detrás de las risas hay una verdad mucho más profunda. La guerra no se libra solo por los perfectos y valientes. La lucha es de obstinados, rotos y olvidados. Los críticos de entonces no lo entendieron del todo. Lo llamaron de tono confuso, entre reír o llorar, pero eso lo hace humano. Los veteranos suelen mencionarlo por su retrato honesto de los desadaptados que nunca dejan de intentar cuando todo falla. Es hermosa ironía. La película de héroes olvidados quedó olvidada. Sin embargo, el cuarteto de invasión capta algo. Una mezcla de humor y dolor que te hace reír y sufrir luego. Con su rara forma de ser, demuestra que el valor no siempre nace del más fuerte. A veces nace de quienes no se quedan atrás. Número 9. El enemigo silencioso. 1958. El silencio bajo el agua puede ser tan ruidoso como disparo. El enemigo silencioso toma esa verdad y hace una película. Basado en las hazañas de Lionel Crabb y de los buzos de la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial,
El film se adentra en la guerra oculta bajo la superficie del mar, dirigida por William Fairchild. No es una película llamativa, es táctil e intenso. Cada burbuja y sombra bajo agua parece peligro. Lawrence Harvey ofrece una actuación contenida que demuestra el control de un hombre que no puede permitirse entrar en pánico. La película fue un triunfo técnico para su época, gracias a una cinematografía submarina que llevó al límite el cine de la época. Los críticos admiraron su autenticidad, pero el público pasó rápidamente a dramas posteriores más vistosos tras la guerra. Para veteranos que trabajaron en puestos silenciosos, Enemigo Silencioso dejó huella. La película honra a expertos anónimos, gente que arriesgó todo sin reconocimiento al verla. Ya puedes sentir orgullo silencioso, belleza inquietante en silencio. Es una película que recuerda, no todas las guerras se luchan con ruido. Algunas se libran en la quietud, latido a latido. El número 8, Roto en las guerras 19. 19. Un siglo de antigüedad y aún relevante. Roto en las guerras no trata sobre batallas. Se trata de lo que ocurre después de ellas. Liberadas en las secuelas de la Primera Guerra Mundial, este drama británico mudo sigue a un zapatero que regresa a casa para reconstruir tanto su vida como su dignidad. En un país que lucha por reconocer a sus veteranos en poco menos de media hora, capta algo ciertamente monumental. La guerra invisible que continúa tras el armisticio, dirigida por A.E. Colby y con Henry Ainley. Fue entre las primeras películas que trataron la reintegración social de los soldados que regresan. Sus imágenes son potentes, extremidades protésicas, ventanas cerradas, familias intentan sonreír pese al peso de la pérdida. Aún no hay palabras. Cada fotograma es grito de comprensión. Aunque fue elogiada al estrenarse por empatía y realismo, decayó cuando el cine se volvió escapista en los felices años 20. Grupos de veteranos, sin embargo, nunca lo olvidaron. Muchos lo usaron como parte de campañas para concienciar sobre el bienestar de los veteranos. Hoy es uno de los tributos más antiguos y más sinceros de Gran Bretaña a quienes regresaron a casa, cambiados para siempre. No es un espectáculo, es una declaración que aún importa. La guerra puede terminar, pero las heridas a menudo no. Número 7. La pequeña habitación trasera, 1949. No todos los héroes corren a la batalla. Hay guerras que nadie ve, a veces. La habitación trasera, de Powell y Pressburger, se adentra en esa guerra oculta. La que se libra en laboratorios, talleres y minas, muy al límite. Sammy Rice, interpretado por David Farrar, no es soldado que esperas. Es un científico, brillante pero roto. Tiene la misión de desactivar una bomba alemana misteriosa mientras lucha con sus demonios. La peli. La tensión no es de explosiones, sino de anticipación, del tic-tac de un reloj y del peso de la duda que empuja como gravedad. Powell y Pressburger, famosos por sus coloridas fantasías, lo dejaron todo aquí, para todos. La iluminación es dura, la atmósfera es claustrofóbica y la emoción es real. Cuando Sammy enfrenta la bomba en la secuencia final legendaria, es más que un reto técnico. Los veteranos elogian la película por mostrar batallas internas que no figuran. El miedo a fracasar y el agotamiento de intentar ser valiente cuando nadie mira. Lo tiene todo. Los críticos dijeron que era demasiado pequeño, pero el tiempo demostró lo contrario. Esa pequeña trastienda no es pequeña, es enorme en su humanidad. Una película demuestra que la valentía no siempre viste un uniforme, a veces se oculta tras un escritorio. 6. DKI, 1958. Antes de que Christopher Nolan hiciera Dunkirk una obra maestra moderna, Gran Bretaña ya había contado esa historia con garra y realismo. La versión de Dunkirk, de 1958, es más contenida pero poderosa. No narra la evacuación con tomas aéreas, sino con ojos humanos, soldados comunes, cansados y asustados esperando un rescate que quizá no llegue. John Mills y Richard Attenborough encabezan un reparto que se siente auténtico. Aquí no hay héroes perfectos, solo hombres que intentan sobrevivir al caos. A diferencia de versiones posteriores, este se inclina hacia el cansancio, la confusión y la incredulidad de ver a un ejército desmoronarse y reagruparse. No se trata de triunfo, se trata de resistencia. Los veteranos lo amaron por una razón. Precisión, el barro, la confusión, la espera interminable. Todo sonó verdadero. La película no glorifica la retirada. La respeta.
Comprende que a veces el valor es simplemente aguantar una hora más, aunque esté eclipsado por producciones más nuevas. Dunkerque sigue siendo uno de los retratos de la guerra más fieles de Gran Bretaña. Obsérvala hoy y sentirás su pulso, el ritmo de la supervivencia frente a lo imposible. No se trata del espectáculo de la guerra, sino del precio de seguir siendo humano a través de ella. Número 5. Guns at Battersea, 1964. Ahora, aquí tienes una película de guerra que sucede lejos de las trincheras y golpea con la misma intensidad. Guns at Battersea no trata de la Segunda Guerra Mundial. Trata de lo que ocurre después. En un puesto británico avanzado durante una revolución africana, explora el choque entre deber, política y conciencia moral. Richard Attenborough brilla como sargento mayor Lauderdale, hombre leal al orden militar que empieza a deshilacharse cuando ese orden se desmorona. La tensión crece en los cuarteles mientras la revolución ruge fuera, y de pronto la definición de enemigo se vuelve confusa. Dirigido por John Gilman. La película tiene rara inteligencia bajo el fuego. El diálogo chispea con ingenio y frustración. El recinto cerrado convierte la base en olla a presión. Battersea recibió disparos. La crítica se dividió. Unos lo llamaron talky, otros profundo. Pero los veteranos admiran su franqueza ante la autoridad y el cambio. No era gloria, era adaptación. Con los años, la película ha envejecido sorprendentemente, en parte porque sus preguntas no han desaparecido. ¿Qué pasa cuando la disciplina enfrenta la duda? Cuando la lealtad choca con la moral, Armas en Battersea no responden. Simplemente te devuelve la mirada, te reta a pensar. Número 4. Amante de la guerra. 1962. Toda película de guerra tiene un piloto, pero pocas tienen a uno como Steve McQueen, capitán Buzz Rickson. En la guerra, amar la guerra no es solo telón de fondo, es una adicción. El personaje de McQueen ama volar, ama el peligro y vive para la emoción de las misiones de combate. Pero bajo esa emoción hay hueco, un hombre definido por el riesgo, no por un fin. Dirigida por Philip Koch, basada en la novela de John Hersey, la película empareja a McQueen con Robert Wagner en una rivalidad aérea y amorosa. Lo memorable no son los duelos aéreos, es la psicología. Rickson no es un héroe. Es un hombre consumido por inquietud. La guerra le da excusa para alimentarla. El público de los años 60 no estaba preparado para esa honestidad. Quisieron héroes, no buscadores de emociones. Veteranos lo reconocieron. Vieron versiones de Rickson, adictos a la adrenalina que no podían apagar su impulso. Cinemáticamente, es impresionante. Las secuencias aéreas, entre las mejores de su época. McQueen da la historia con su gran intensidad. Aficionado a la guerra, no se trata de ganar. Se trata realmente del vacío cuando la lucha es tu única razón de vivir. Eso da su filo y su verdad. En tercer lugar, la guerra Bofors de 1968 no siempre implica gran estrategia. Puede ser una noche infinita de tensión. El cañón Bofors atrapa a sus personajes en una posición en Alemania, donde el orgullo disciplinado y la frustración empiezan a deshacerlo todo. Con Nickel Williamson, David Warner e Ian Holm. La película crece, la tensión aumenta. No se trata tanto de batallas como de la lucha interior entre soldados al límite ya de la obediencia. Williamson ofrece interpretación contundente como sargento abusivo que empuja a sus hombres. Holm interpreta al soldado raso que no puede soportarlo. El director Jack Gold crea atmósfera asfixiante. Cada intercambio parece cargado. Cada silencio pesa más que palabras. Su realismo da poder a la película. Se siente como teatro en tiempo real, sin héroes ni respuestas. Al estrenarse, la crítica elogió su actuación, pero no su oscuridad. La gente quería aventura. Esto les causó desilusión. Los veteranos, sin embargo, lo llamaron una de las descripciones más precisas de la vida en las barracas que habían visto. Trata de la presión, del aislamiento y del silencioso colapso de la autoridad. En muchos sentidos, La Bofors no es solo una película de guerra. Es una advertencia. A veces el campo de batalla es la habitación a la que no puedes salir, y los pensamientos que no se detienen son los enemigos. Número 2. El traidor. 1957. ¿Qué ocurre cuando la guerra ha terminado, pero los fantasmas de la lealtad siguen acechando? El traidor, dirigido por Michael McCarthy, transforma las secuelas de la guerra en un escalofriante misterio.
Sigue a un antiguo líder de la resistencia que reúne a sus viejos camaradas para descubrir cuál de ellos traicionó a su unidad años atrás. Parte. ¿Quién no lo hizo? Drama psicológico. La película mantiene la tensión en la culpa y la sospecha. Nada de disparos. Donald Wolfe interpreta al líder atormentado con gravedad shakespeariana. Su voz tiembla entre ira y desamor. Cada conversación se siente como un interrogatorio. Cada recuerdo, trampilla. La brillantez de la película está en su contención. No necesita espectáculos, sino atmósfera. La guerra terminó, pero todos pelean de verdad en sus cabezas. Cuando se estrenó, apenas hizo mella. Críticos la llamaron demasiado lenta. Para veteranos que vivieron la posguerra europea, tocó una fibra. La traición que nace dentro de esa confianza podría ser la última víctima. Parecía demasiado real. Hoy el Trader se alza como una gema olvidada del cine británico, un film que cambia gloria por culpa y plantea la pregunta más difícil aún. Cuando cesen los disparos, ¿qué clase de persona te queda? Primero, Juego de Guerra. 1966. Cuando apareció el juego de la guerra por primera vez, ni siquiera se permitió mostrárselo en televisión. La BBC lo archivó 2 décadas, considerándolo perturbador. Y tenían razón. Peter Watkins creó un documental imaginando un ataque nuclear a Gran Bretaña y la reacción de la gente. Y lo más importante, cómo reaccionarían las personas, filmadas en blanco y negro, con realismo escalofriante. Desdibujó la frontera entre ficción y realidad. El público creyó ver una crisis real, aunque era sobre un conflicto futuro. Los veteranos reconocieron de inmediato su poder. No era política, sino la supervivencia humana. El pánico, la descomposición del orden, la desesperación silenciosa. Todo ello reflejaba lo que habían visto durante la guerra real. La película ganó el Oscar al mejor documental, aunque no fue realmente ganado. La crítica con el tiempo la llamó una película británica destacada. Sin embargo, fue enterrada, temida y malinterpretada. Por ello los veteranos lo mencionan con reverencia. Juego de Guerra recuerda al mundo que la lucha no es solo con armas, sino con miedo y memoria. Del aguante humano. No es solo cine, es espejo. Nos muestra algo quizá ya no queramos ver. Allí están 12 películas británicas de guerra que se atrevieron a ser honestas, valientes y desgarradoras humanas. No tenían brillo de Hollywood ni bombo de estudios. Tenían verdad, y la verdad dura más. Quizás sea hora de darles el respeto ganado en silencio. ¿Cuál vas a buscar primero? Deja tu selección en los comentarios. Suscríbete para más clásicos ocultos, ya. Y recuerda, a veces las historias son las que más nos enseñan.